Un cordial saludo, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Es un gusto saludarlos, un gusto poder estar compartiendo por acá con ustedes en esta segunda semana de clase. Gracias a Dios podemos continuar con esta semana que corresponde ya a la fecha 12 de febrero, ¿verdad? Ya vamos avanzando bastante en el tiempo. Entonces sean bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar hablando de todas aquellas ciencias que se relacionan con las ciencias de la vida. Y para eso, pues vamos a presentar nuestra ventana de trabajo y poder de esta manera compartir la información. Entonces, nuevamente repito, un gusto estar con ustedes y poder dar inicio, digamos, a esta segunda semana de trabajo. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver por acá, tenemos el programa para este día. Tenemos en esta segunda semana que hablar sobre la biología del desarrollo, también sobre la biología evolutiva, sobre la biología sistemática, en este caso acá dice sistémica, y también los temas de inmunogenética, medicina, patología y biofísica, ¿no? En la semana anterior estuvimos trabajando algunos temas también de ciencias que se relacionan con las ciencias de la vida, como lo que era la biología. Primero empezamos con lo que era biología, ¿verdad? Luego entonces nos fuimos un poquito a definir qué era la anatomía, qué era la bioinformática, la biología celular, la biología estructural y la biología molecular. Y para esta semana, pues como ustedes tienen aquí en pantalla, vamos a trabajar estos temas, estas otras ciencias que se relacionan con las ciencias de la vida. Ya les envié un correo donde les comparto, les comparto un enlace a nuestra cuenta de Drive de Google. Ahí vamos a estar interactuando con documentos y algunas direcciones de videos para poder complementar, digamos, la clase de cada sábado. Si alguno de ustedes todavía no me ha enviado un correo indicándome su nombre completo y sede, por favor háganlo para poder enviarle el enlace del espacio de Drive de Google para poderlo compartir, ¿verdad? Y aprovecho, ¿verdad? Si alguno de ustedes quiere compartir alguna información también, tenemos propiedades de editor, o sea que ustedes pueden subir la información también, si alguna información que ustedes deseen compartir con los compañeros y conmigo, solo me avisan si compartieron algún documento para poder informarlo por aquí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con esta primera ciencia que se relaciona con las ciencias de la vida, como lo es la biología del desarrollo. Entonces, por acá vamos a ir definiendo qué es la biología del desarrollo y cómo se relaciona con las ciencias de la vida. Tenemos entonces por acá la definición, ¿verdad? La definición de lo que es la biología del desarrollo. Y como ustedes pueden tener una definición por ahí, la que les estoy presentando ahorita en pantalla,
Y en esta definición, pues, nos indica que la biología del desarrollo es el estudio de los procesos evolutivos que participan en la formación de los organismos que son del tipo multicelulares, o sea, muchas células, desde su concepción, nacimiento, crecimiento, envejecimiento y muerte. Por eso ven ustedes por acá un par de imágenes pues, que nos representan esa forma de la evolución o del desarrollo, perdón, donde tenemos pues aquí los pasos, ¿verdad? Que está indicando la definición. En este caso, desde su concepción, su nacimiento, su crecimiento, su envejecimiento y nuevamente eh, regresa, digamos, a la Tierra para complementar su ciclo, ¿verdad? Eso es la biología del desarrollo, entonces, el estudio de los procesos evolutivos que participan en la formación de estos organismos pluricelulares, ¿verdad? Además, la biología del desarrollo, pues, además de indicarnos esto de los procesos, pues los procesos eh, son conocidos, digamos, en el mundo de los científicos como la ontogenia. Este es otro término que quiero anotarles por acá. Dentro del mundo científico, entonces, a todos estos procesos se les conoce como la ontogenia. Y entonces ustedes van haciendo por ahí algunas anotaciones. Y la ontogenia, pues, es un término, pues, que describe todos los pasos, digamos, por los que transita, digamos, un ser viviente desde su origen hasta hasta su completo desarrollo, ¿verdad? Entonces, esta ciencia, la ontogenia, aunque no está en este caso, digamos, no está en nuestro listado de ciencias que se relacionan con las ciencias de la vida, la ontogenia o la ontogeniase, como se le llama algunas veces, eh, se encarga de describir, digamos, cómo se desarrolla un ser humano o un animal, ¿verdad? Esta noción se tiene su foco, digamos, sobre todo en la etapa embrionaria, ¿verdad? Por esa razón les coloqué también acá en la imagen, ¿verdad? Un ciclo, digamos, o la forma como va evolucionando el humano desde su concepción, ¿verdad? Hasta su nacimiento. Por esa razón, la ontogenia, digamos, eh, basa, digamos, su estudio desde esta etapa embrionaria, ¿verdad? Cuando se produce la fertilización del óvulo. Y se pueden analizar, digamos, con esta ciencia eh, modificaciones que se producen en la estructura de la persona, ¿verdad? Por eso es tan importante que cuando se estudie la biología del desarrollo, también pues se pueda estudiar lo que es la ontogenia. Y en este caso, pues para complementar un poquito de la información, ¿verdad? Que les acabo de mencionar sobre que para estudiar biología del desarrollo, debe estudiar lo que es la ontogenia, ¿verdad? Entendiéndose la ontogenia como esa rama de la biología, miren otra vez, otra ciencia que se relaciona con la ciencia de la vida y es una rama de la biología entonces que estudia el desarrollo de un organismo, ¿verdad? Repito, desde su fecundación, ¿verdad? Todo lo que se recuerdan ustedes de nuestros cursos de ciencias naturales, donde hablábamos de los gametos, ¿verdad? Los gametos masculinos, los gametos femeninos, ¿verdad? Para la confirmación de lo que se denominaba un cigoto, ¿verdad? Entonces, no podemos separar, digamos, la ontogenia, digamos, del estudio de la biología del desarrollo. Tenemos que estudiarlo a como del lugar. En nuestro programa del curso, eh, vamos a, vamos a ver si tenemos por acá la ontogenia. En nuestro programa del curso
No está la ontogenia porque viene, digamos, viene adaptada a lo que es la biología del desarrollo. Entonces, en la ontogenia, digamos, tiene otro nombre, ¿va? También se conoce como morfogénesis, ¿verdad? Y como lo dije hace un momentito, pues también es una rama de la biología, ¿va? Y lo que describe la ontogenia es el desarrollo de un organismo desde su fecundación, ¿verdad? Hasta lo que se llama su senescencia, ¿verdad? Hablando de eh, esos cambios que son relacionados, digamos, entre los diferentes elementos de un sistema, ¿verdad? Eh, por el paso del tiempo en relación con los sistemas materiales que representan, digamos, una cierta estructura o una cierta organización, ¿verdad? Para poder hablar, digamos, de estos temas es necesario que podamos, digamos, tener algún texto sobre la biología. Hay muchos textos, yo les voy a compartir hoy, por ejemplo, un texto de biología, donde vamos a tener un par de lecturas y en los libros de biología entonces podemos encontrar estos términos de la biología del desarrollo, de la ontogenia, de la fecundación, la senescencia, ¿verdad? Entonces, hablando de la ontogenia, desde la fecundación, ¿verdad? Hasta la senescencia, ¿verdad? Eh, Pasando por todos esos estadios, digamos, que se tienen, digamos, en el desarrollo, ¿verdad? Hasta llegar, digamos, a la edad, a la forma adulta, ¿verdad? Entonces, la ontogenia, pues, es estudiada como parte de la biología del desarrollo, ¿verdad? Eh, en algún texto leí que decía que la ontogenia es, eh, es la historia del cambio estructural, ¿verdad? De una unidad sin que se pierda su organización, ¿verdad? Esto es lo que es entonces la ontogenia, ¿verdad? En el desarrollo animal ontogenia, pues cumple dos funciones principales. La primera es genera diversidad celular, ¿verdad? Lo que conocemos como la diferenciación, a partir de ese cigoto fecundado o el huevo fecundado, y organiza los diversos tipos celulares en tejidos y en órganos, ¿verdad? Lo que conocemos como la morfogénesis o el crecimiento, ¿verdad? Y la otra función principal, aparte de generar diversidad celular, es asegurar la continuidad de la vida, ¿verdad? De una generación a la siguiente generación, que es lo que conocemos como la reproducción, ¿verdad? Entonces, eh, cuando hablamos en este caso, del tema de la biología del desarrollo, necesariamente tenemos que hablar entonces de la ontogenia, ¿verdad? Esto entonces es la primera parte o la primera ciencia, digamos, que se relaciona con las ciencias de la vida para, para esta semana, ¿verdad? Lo que es biología del desarrollo. Bien, entonces regresando un poquito al tema de la biología del desarrollo, eh, hubo un personaje llamado Hans Spemann, y bueno, dos personajes, ¿verdad? Eh, Hicieron un descubrimiento, lo voy a agregar acá, hicieron un descubrimiento, voy a colocarlo por acá, descubren en 1924, vean, hace ya mucho tiempo, la inducción embriónica mediante el trasplante del labio superior de la gástrula de salamandra al lado opuesto del ectodermo. Parece que estuviera hablando en chino esto, ¿verdad? Pero este es un tratamiento, ¿verdad? Que lo que se hizo fue inducir la formación de un individuo, en este caso de dos cabezas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el labio dorsal trasplantado eh, lleva actualmente el nombre de organizador de Spemann, ¿verdad? Eh,
man fue galardonado en 1935 con el premio Nobel, ¿verdad? Y después, en 1968, pues ya se presenta el nacimiento del primer humano in vitro, ¿va? Ya estos descubrimientos pues, han ido avanzando a pasos agigantados, ¿verdad? Y entonces, en 1986, hace ya 36 años aproximadamente, se descubre la muerte celular, ¿verdad? Programada, autónoma, conocida también como la apoptosis, ¿verdad? Entonces, todo esto pues va relacionado en lo que es la biología del desarrollo, ¿verdad? Entonces se han ido adaptando, digamos, lo que es la biología molecular, la biología estructural, se habla de los genes, ¿verdad? Sobre cómo se va pasando esa información de generación en generación. Entonces, algunas disciplinas que son afines, digamos, a la biología del desarrollo, pues tenemos muchas, ¿verdad? Pero la medicina, la biología evolutiva del desarrollo y la embriología son ciencias afines para estudiar la biología del desarrollo. Vamos a seguir con la siguiente ciencia que se relaciona con las ciencias de la vida, como lo es la biología evolutiva. Vamos a hablar un momentito entonces de lo que es la biología evolutiva. Yo creo que ya el nombre nos va hablando un poquito de lo que es la biología evolutiva. Voy a colocar por acá un par de imágenes que nos van a ayudar un poquito. Bueno, como vemos ahí, yo creo que las imágenes hablan más que 1000 palabras, dijera un dicho, ¿verdad? Pero en este caso vamos a definir, digamos, lo que es la biología evolutiva. Bien, como ustedes logran leer ahí, tenemos que la biología evolutiva también, ¿verdad? Es una rama de la biología, ¿verdad? Y lo que esta rama de la biología, como lo es la biología evolutiva, dice que estudia el origen y los cambios de los seres vivos a través del tiempo, los procesos evolutivos que produjeron la diversidad en la Tierra y las relaciones de parentesco. Eso es muy importante, de todo lo que estudia entonces la biología eh, evolutiva. Bueno, entonces, si seguimos por ahí con la definición, vemos entonces que, en este caso, hablando de la biología evolutiva, tenemos ahí un par de imágenes, una que es tradicional, ¿verdad? Que tenemos el esquema que simboliza en nuestro contexto, digamos, la evolución humana, ¿verdad? Pero en este caso, pues, tomando una de las teorías del origen de la vida, ¿verdad? En este caso, pues, la imagen que tenemos es desde un mono, ¿verdad? Hasta lograr un ser humano, ¿verdad? Esto es utilizando esta imagen, pues utilizando una teoría del origen de la vida, ¿verdad? Bueno, la teoría evolutiva, ¿verdad? Luego tenemos aquí también en nuestra imagen cómo se convierte, ¿verdad? Desde un gusanito, digamos, hasta encontrar ya una mariposa perfecta, ¿verdad? Entonces la biología evolutiva, pues es esa rama de la biología que estudia el origen, ¿verdad? Y los cambios de los seres vivos a través del tiempo, ¿no? Entonces vemos ahí que la biología evolutiva entonces se ocupa de estudiar de forma integral, digamos, los organismos, ¿verdad? La biología evolutiva ya dedicándonos específicamente a un tipo de biología, pues busca responder preguntas desde el punto de vista funcional y se ocupa, digamos, de explicar el sentido de adaptación de los elementos que se estén estudiando. En este caso, las imágenes que coloqué fueron de un humano y de una mariposa. Entonces, aparece dentro de todos los estudiosos, digamos, de la biología, ¿verdad? Porque la biología como ciencia general, pues empezó a tener sus ramas cuando se empezaron a estudiar ya por separado
cada uno de los estudios o objetos de estudio, ¿verdad? Entonces, hay un biólogo, se llama Julian Huxley. Si uno puede buscar ahí en Julian Huxley, este es un biólogo de tipo evolucionista, ¿verdad? Porque entre los biólogos también hay diferentes tipos, ¿verdad? Como cuando uno estudia una maestría, digamos, se dedica cada vez a menos cosas, ¿verdad? Digamos, una licenciatura es a nivel general y uno estudia de todo un poquito, ¿verdad? Pero luego una maestría ya se dedica usted a estudiar algo muy específico, ¿verdad? Entonces, los biólogos son así, ¿verdad? Los biólogos tienen sus ramas, ¿verdad? Así como los ingenieros, digamos, en general hay muchos ingenieros, ¿verdad? Pero habemos ingenieros ambientales, hay ingenieros civiles, hay ingenieros industriales, hay ingenieros mecánicos. Y aparte todavía ese conocimiento un poquito más arriba nos lleva a estudiar algo muy específico, ¿verdad? Entonces, hay biólogos generales, ¿verdad? Que estudian la disciplina, ¿verdad? Que en forma general. Pero cuando ya hablamos, en este caso, de la biología evolutiva, ¿verdad? Entonces, la biología evolutiva es diferente de las ciencias exactas, ¿verdad? Lo que trata, digamos, la biología evolutiva, trata de los fenómenos, ¿verdad? Que no hay manera de explicarlo por medio de leyes, ¿verdad? Eh, Se consideran, digamos, estos casos singulares. Entonces, esta rama de la biología, pues, pretende encontrar las respuestas regularmente a las que nos hacemos, ¿verdad? El por qué. Generalmente, pues, no es posible, ¿verdad? O es inadecuado de alguna manera obtener respuestas a cuestiones evolutivas a través de experimentos, ¿verdad? Por lo que, pues, se considera que esta disciplina de la biología evolutiva se maneja a través de un método denominado método heurístico, ¿verdad? Conocido como narrativas históricas, complementando con la comparación de diversos hechos. Eso por una parte, digamos, ¿verdad? Lo que es la parte de, la, de esta rama de la biología tan interesante, ¿verdad? Como lo es la biología evolutiva. Vamos a ir avanzando un poquito porque la biología evolutiva pues tiene bastante de qué hablar, pero tenemos más temas que tratar esta mañana. El siguiente tema entonces a trabajar va a ser lo que es la biología sistemática. En nuestro programa dice biología sistémica, entonces vamos a tomarla como biología sistemática. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de este tema, la biología sistemática, vamos a agregarlo por acá, entonces vamos a leer la definición y vamos a ver a qué se refiere. Algunos ya están pensando por ahí que va de la forma de sistema, ¿verdad? Cuando hablamos de la biología sistemática, entonces tenemos aquí, es la ciencia que aborda el estudio comparativo de especies vivientes y fósiles de organismos del planeta, incluida su descripción, distribución y relaciones fitogenéticas. Bueno, ahí tenemos una definición, digamos, de lo que es la biología sistemática. Podemos encontrar en algunas definiciones de la biología sistemática que estudia únicamente los organismos vivos, pero en la biología sistemática también se estudian, digamos, los organismos fósiles, digamos, ¿verdad? O sea, los que ya no se encuentran vivos, ¿verdad? Entonces, decimos que es, en este caso, la biología sistemática se ocupa, digamos, de la organización, de comprender y de clasificar, digamos, a los seres vivos, ¿verdad? Por eso se le llama sistemática. Y este tipo de biología centra, digamos, principalmente su estudio en la relación de esa diversidad, ¿verdad?
hablando, digamos, de especies, la diversidad de especies, como hacer comparaciones, ¿verdad? Por ejemplo, una determinada especie es más parecida a otra determinada especie, ¿verdad? Como determinar grupos hermanos, ¿verdad? Entonces, la sistemática, pues, tiene como principales objetivos, pues, primero, mostrar la diversidad del género, ¿verdad? También describir esa biodiversidad, que es la parte de la taxonomía, y también pues ordenar las especies subyacentes. Eso es lo que hace, en este caso, la biología sistemática, ¿no? Y pues se encarga de construir un sistema ordenado en clases, ¿verdad? Eh, clasifica, digamos, clasificaciones, digamos, sobre las cuales establecer de forma general y eh, de acuerdo con la finalidad, digamos, de esta biología, se pueden identificar al menos dos, eh, las artificiales y las naturales, ¿verdad? Siendo las artificiales, pues la forma teológica, la forma ecológica, y las naturales, pues son las que respetan, digamos, todas esas relaciones filogenéticas y de origen evolutivo, ¿verdad? Entonces, todo esto de lo que es la biología, digamos, evolutiva, eh, y en este caso la sistemática, viene, digamos, desde Aristóteles, ¿verdad? Se recordarán ustedes por ahí en nuestras clases de ciencias naturales que él clasificó, empezó con sus clasificaciones, ¿verdad? Y de hecho, empezó con lo que es la definición de especie, ¿verdad? Entonces, Aristóteles hace mucho tiempo cuenta por ahí los textos que 340 años antes de Cristo inventó la historia natural, ¿verdad? Y afirmó que existe un grado de degradación completa en la naturaleza. Fue Aristóteles quien percibió de alguna manera que existen organismos más simples y otros más complejos, ¿verdad? Y recuérdense que en la antigüedad un filósofo sabía de muchas cosas, ¿verdad? No como ahora que nos dedicamos cada vez a más cosas, más cosas para poder profundizar en ellas, ¿verdad? Entonces, según Aristóteles, hablando de los estadios, ¿verdad? El estadio inferior era el inorgánico, y el orgánico pues surgiría del inorgánico por metamorfosis directa, ¿verdad? Entonces era lo que nos decía Aristóteles, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo, y ver que eh, pues todavía algunos conceptos se manejan, ¿verdad? O se comprobaron. Entonces, eh, concluyo esta parte de acá con que la biología sistemática es una disciplina científica, ¿verdad? Que constituye pues una base indispensable para la comprensión de la vida y también el futuro, digamos, de la misma vida, ¿verdad? Entonces, es una ciencia que aborda el estudio comparativo de especies vivientes y también de fósiles, ¿verdad? No se nos olvide ahí que no solamente, no solamente estudia a los seres vivos, ¿verdad? Sino también a los fósiles, y eh, también, digamos, se incluyen en este estudio su descripción, su distribución y las diferentes relaciones filogenéticas que contaba cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, hay al menos dos disciplinas con las que se relaciona la, eh, la biología sistemática, ¿verdad? La primera con la que se relaciona íntimamente es con la taxonomía. Entonces, la biología sistemática necesariamente se relaciona con la taxonomía. Y recuerden ustedes que la taxonomía, que viene de taxón, ¿verdad? Es una ciencia que que describe y que clasifica, digamos, las especies o los grupos de especies, ¿verdad? Ahí tenemos entonces
lo que es la taxonomía. Y también se relaciona con, aparte de la taxonomía, se relaciona con lo que es la filogenia. Por acá tenemos entonces que la biología sistemática se relaciona con la filogenia, que es una disciplina científica también que aborda el análisis de relaciones que son evolucionarias, ¿verdad? Entre grupos de especies. Y entre las dos cosas, entonces hablamos de especies ahí. Entonces, cuando hablamos de la taxonomía o la clasificación taxonómica, digamos, esta comprende, digamos, el ordenamiento, todo el ordenamiento científico, ¿verdad? De las especies en un sistema jerárquico, ¿verdad? Por eso le llaman taxonomía. Y también, pues, la aplicación de nombres científicos a todas estas especies y grupos de ellas, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando ya veamos, cuando ustedes estudien algo de taxonomía, pues van a encontrar ahí que su nombre científico es tal, ¿verdad? Por otro lado, la filogenia, digamos, se ocupa, digamos, al interpretar las relaciones entre las diferentes especies, ¿verdad? O lo que conocemos como las relaciones filogenéticas. Entonces, esto compone, digamos, patrones evolutivos y contribuye, digamos, a reconstruir la historia de la vida, ¿verdad? Con toda la potencialidad predictiva sobre la misma, digamos, que esto implica, ¿verdad? Entonces, ahí me metí un poquito más a lo que son los taxones y la filogenia, pero para poder estudiar esta sección, digamos, de la biología sistemática, pues es necesario que conozcamos, digamos, estas ciencias que se relacionan con la biología evolutiva y con la biología sistemática también. Muy bien, entonces cambiamos ahora de ciencia que se relaciona con las ciencias de la vida y ya hablamos entonces de la sistemática. Ahora vamos a hablar de otro tema que se escucha como que más actual, aunque ya también lleva sus añitos, ¿verdad? Como lo es la inmunogenética. Vamos a ver este otro tema, ¿verdad? A ver a qué se refiere la inmunogenética. Vamos a colocar por acá nuestro título. Vamos a ver. Inmuno, miren por ahí ya vamos a hacer la separación, ¿va? Inmunogenética. Muy bien. Ese sería entonces el siguiente punto a estudiar. La inmunogenética. Bueno, si ustedes observan la palabra, como que podemos dividirla en dos secciones, ¿verdad? Inmuno y genética, ¿verdad? Si la separáramos, entonces podemos ver que la podemos separar en dos secciones. Bueno, entonces ahora la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Y qué es la inmunogenética, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar varias definiciones asociadas, digamos, a la inmunogenética. Y voy a compartirles, digamos, algo sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos de inmunogenética, vamos a conocerla de la siguiente manera. Puede ser definida en sentido amplio como la disciplina científica que se encarga del estudio de los factores genéticos. Miren aquí, por eso dividíamos en dos la palabra inmunogenética, ¿verdad? Bueno, entonces, como la disciplina científica que se encarga del estudio de los factores genéticos que controlan la respuesta inmunitaria, así como la expresión de otras características hereditarias de naturaleza antigénica. Entonces ahí tenemos una definición, digamos, de lo que es la inmunogenética, ¿no? Bueno, vamos a
Se las voy a definir también en otra forma. Aquí vamos a tomar una definición de diccionario para que ustedes pues, lleven ahí dos definiciones. Y por acá tenemos otra definición. Bueno, entonces en este caso la inmunogenética también tiene algunos estándares, digamos, de lo que es la parte de la genética, ¿verdad? Porque si la inmunogenética forma parte también de la biología o del estudio de la biología, entonces, como lo vemos ahí, necesariamente tiene que estudiar caracteres genéticos, ¿verdad? En este caso, más específicamente los que son, en este caso, caracteres heredables, ¿verdad? Bueno, o sea, los caracteres que se transmiten de generación en generación. Y lo que hace la inmunogenética es utilizar diferentes técnicas inmunológicas para poder contribuir al, al estudio. Digamos, hay una ciencia directamente relacionada con la inmunogenética como lo que es la inmunología, ¿verdad? Yo creo que ya más de algunos de ustedes por ahí, digamos, tiene esta definición como el estudio de lo que es la inmunidad biológica, ¿verdad? Y también las aplicaciones con las que esto cuenta, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, qué es por ejemplo, la inmunidad biológica, ¿verdad? Como lo acabamos de definir. Entonces, si nosotros definimos, digamos, lo que es la inmunidad biológica, pues en este caso, creo que este tema está muy de moda en estos momentos, ¿verdad? Donde se quiere lograr una inmunidad de rebaño, ¿verdad? Entonces, para lo que es la biología y la medicina, porque estas dos ciencias se unen aquí en la inmunidad biológica, la inmunidad, digamos, es un estado de resistencia, ¿verdad? Eso es lo que es un estado de resistencia que se quiere lograr y pues que tiene a ciertos individuos o a ciertas especies, digamos, frente a la acción patógena, digamos, de microorganismos o sustancias extrañas, ¿no? Es lo que quieren lograr, digamos, en este caso con la vacuna, ¿verdad? Lograr una inmunidad. Bueno, entonces a eso se refiere, digamos, el concepto de lo que es la inmunogenética, ¿verdad? En este caso, como lo definimos ahorita en la pizarra, pues es una disciplina científica que se encarga de los factores genéticos, ¿verdad? Que controlan la respuesta inmunitaria, así como la expresión, digamos, de otras características hereditarias de la naturaleza antígena o antigénica, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Porque estas definiciones son importantes para la actualidad, ¿verdad? Como la inmunogenética, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Pues con el estudio, digamos, de todos esos factores genéticos que controlan una respuesta inmunitaria. Es por esa razón, digamos, que se está solicitando que aquellos que ya pasaron, digamos, por esta enfermedad que actualmente está, que donen sangre, digamos, para estudiar cómo fue su respuesta, digamos, inmunitaria al virus, ¿verdad? Y la expresión, pues, de otras características hereditarias de la naturaleza antigénica. Entonces, dije también que la inmunogenética eh, utiliza técnicas del tipo inmunológicas, ¿verdad? Como la técnica de la genética molecular, ¿verdad? Todo esto, pues, se estudia aquí en esta parte, ¿verdad? Bueno, un poco complicado ese concepto de la inmunogenética, ¿verdad? Vamos a uno para ir ya terminando esta jornada.
uno de los más conocidos, como lo que es la medicina. Entonces este otro creo que no es tan complejo, digamos, de comprenderlo, ¿verdad? Pero todas, cuando ya empezamos a hablar de cuestiones hereditarias, entonces ya empezamos a relacionar todas estas ciencias que se relacionan con las ciencias de la vida. Entonces, si definimos, digamos, lo que es medicina, utilizando un lenguaje no tan avanzado, pues tenemos un conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades humanas y en su caso a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. Entonces vean ahí qué interesante la definición en este caso de medicina, ¿verdad? Porque ahí si ustedes observan, eh, no es solamente en este caso pues relacionada a la cura, ¿verdad? Sino dice conjunto de conocimientos y técnicas aplicados ¿a qué? A predecir, a prevenir, a diagnosticar y a tratar enfermedades humanas, ¿verdad? Y esta, digamos, se va a relacionar con otras ciencias, ¿verdad? Como lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Pero cuando nosotros eh, escuchamos, digamos, el término medicina, luego nuestra mente va a algo como esto, ¿verdad? Algo como medicamentos, digamos, para poder curar algo, ¿verdad? Pero en este caso la medicina pues va asociada a lo que es la prevención, la predicción de enfermedades, ¿verdad? Porque ya con tanto conocimiento, pues ahora ya se pueden predecir algunas enfermedades que pueden derivar de alguna patología, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente, ya casi estamos en tiempo. Nos quedaría me voy a quedar con una para explicarla un poquito más ampliamente en nuestra próxima clase, como lo es la biofísica. Voy a terminar con lo que es la patología, ¿verdad? Quiero terminar ahí con esta ciencia que se relaciona con las ciencias de la vida. Bueno, entonces, para concluir, quiero definir, digamos, lo que es la patología. Y en este caso, pues, vamos a definirlo de una forma sencilla. Vamos a decir que la patología es una rama de la medicina, ¿verdad? Entonces aquí ya no, en este caso la patología ya no forma parte de la biología directamente, ¿verdad? Pero sí forma parte de la medicina. Bien, entonces tenemos por acá la patología y vamos a definirla aquí como la rama de la medicina y la biología encargada del estudio de las enfermedades. Entonces, si ustedes han escuchado el término tiene otras patologías, están refiriendo al estudio, digamos, de algún tipo de enfermedad. Entonces, esta definición, digamos, quiero quedarme con esta definición en este momento, va definiendo la patología como la rama de la biología, como la rama de la medicina, perdón, pero si ustedes se dan cuenta, y la biología, encargada del estudio de las enfermedades. Con esta definición quiero concluir mi clase agradeciéndoles a todos por la presencia que han tenido por acá y cualquier duda o comentario, por favor háganmelo llegar al correo y les recuerdo a todos los que todavía no me han enviado su correo para poder conocerlos y saber de qué sedes son y entonces yo les estaré enviando el enlace de Drive. Ahorita por el momento todos los que me escribieron ya tienen el enlace de Drive. Entonces, a partir de este día, vamos a estar compartiendo información y les pido por favor de que puedan revisar su cuenta de Drive para poder saber semanalmente qué lectura, digamos, tenemos asociada para esta semana. Entonces, a partir de esta semana ya tenemos lecturas. Son lecturas que son complementarias a la clase.